Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Antes de comenzar el evento, quisiera recordarles que en caso de cualquier emergencia, contamos con salidas a sus costados para que puedan ocuparlas de forma ordenada. Muy bien, pues les agradecemos mucho. La División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra les agradece la presencia en esta conferencia que tiene por título Transformación digital en procesos y equipos clave, el futuro de la ingeniería. El día de hoy nos acompañan la doctora Ana Paulina Gomora Figueroa, jefa de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Y también nos acompaña el maestro en Ingeniería Israel Castro Herrera, jefe del Departamento de Ingeniería Petrolera. Antes de presentar a nuestra ponente, me gustaría mucho ceder la palabra a la doctora Paulina para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta plática que, pues nada más por el título, se antoja más que interesante y más que de utilidad pues para todos nosotros. Pues Carolina, te agradecemos muchísimo tu presencia, que también te hayas tomado un tiempo. Sabemos que estás en días de descanso, ¿no? Y que te tomaste pues el tiempo para visitarnos. De verdad que agradecemos muchísimo pues que estés aquí, y seguramente pues tu plática, como te decía, pues va a ser de gran interés, ¿no? Y bueno, pues ¿qué les puedo decir, no? Además de, y no porque estés aquí, ¿verdad? Nosotros en la Facultad de Ingeniería estamos comenzando con un proceso de revisión y actualización de los programas y planes de estudio, y todo lo que tenga que ver con la transformación digital pues es clave y formará parte de los nuevos planes y programas de estudio para la carrera de Ingeniería Petrolera, así como de las otras carreras de Ciencias de la Tierra. ¿Cómo podrían? Seguramente va a haber la pregunta, siempre pasa, ¿y a nosotros nos va a tocar? Pues de alguna manera sí, porque necesitamos de su apoyo también para esto. La revisión de los planes de estudio no se puede llevar a cabo si no es con la participación de las y los estudiantes. Entonces, obviamente nos gustaría incorporar esto a la brevedad, ¿no? Pero definitivamente este tipo de pláticas, de esfuerzos que están haciendo el Departamento de la Coordinación de Ingeniería Petrolera, pues bueno, van encaminados en eso, que ustedes empiecen a adquirir estas herramientas, que se sensibilicen, y que pues también, ¿no?, cuando haya este tipo de foros, pues se aprovechen al máximo. Pues muchísimas gracias, ¿no?, a Carolina, a la maestra Anel, al maestro Israel, y pues bienvenidos. Muchas gracias, doctora. A continuación me permitiré leer una breve semblanza de nuestra ponente. Carolina Fonguzzi es la cofundadora y gerente de Ingeniería Digital de Accienta. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey en México y una maestría en Gestión de Proyectos de la Universidad de Northwest en Chicago, Illinois. A lo largo de su trayectoria profesional, Carolina ha trabajado para varias empresas internacionales, entre ellas Autodesk, Grupo Bach e ICA. Sus roles más destacados en materia de tecnología para la construcción han sido los siguientes. Como coordinadora de sistemas en ICA, supervisó la implementación de SAP con un equipo de más de 150 personas entre recursos internos, proveedores de tecnología y especialistas en implementación. Posteriormente, durante su rol como especialista técnica en ventas de Autodesk, Carolina trabajó con entidades públicas y privadas en México y América Latina. En este cargo recibió 3 premios de colegas de Autodesk, incluidos 2 premios de innovación y 1 de adopción, por sus ideas para adoptar productos basados en la nube en el continente americano. Carolina cofundó Accienta en Dubái en 2017. Accienta guía el proceso de transformación digital de empresas de diferentes industrias. Algunos de los clientes más destacados de la industria de la construcción son consultores, contratistas y propietarios o desarrolladores. Accienta se centra en crear asociaciones con personas y organizaciones para mejorar los procesos detrás de sus requisitos de documentación, colaboración, ejecución e interfaz con el cliente mediante el uso de software específico de la industria de próxima generación. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Carolina. Bienvenida.
Muchas gracias, Anel, por esta introducción y a todos por su tiempo y su presencia. Es un placer estar aquí en la máxima casa de estudios de México con invitados tan especiales y pues tomar el tiempo de discutir estos temas tan actuales como lo es la transformación digital, ¿no? Y transformación digital, como lo dice el título de la ponencia el día de hoy, en procesos y equipos clave, el futuro de la ingeniería. Todos estamos estudiando, bueno, diferentes disciplinas. Yo vengo del ramo de la ingeniería civil, algunos aquí petrolero, geólogo u otros. Lo que es importante entender es que hoy en día hay muchos cambios. Entonces, debemos estar al corriente con las nuevas tecnologías y no verlos como algo que nos dé miedo, sino cómo aprovecharlas al máximo. Ya no voy a hablar mucho de mí porque la introducción fue muy buena, pero de nuevo soy ingeniera civil, ese es mi background y la vida me ha llevado al tema de transformación digital y tecnología. Entonces, Accienta como nuestra empresa, ¿quiénes somos? Para que entiendan un poco más qué hago en el día a día y de qué punto de vista estoy hablando. Somos partners de varias empresas de tecnología internacionales como Autodesk. Muchos han de conocer Autodesk por AutoCAD, que es uno de los productos más famosos que usamos para hacer planos, pero también Revit, por ejemplo, que se usa ahora en metodología de BIM, Building Information Modeling, y otras. Y también trabajamos con otro producto que se llama Smartsheet, que es algo parecido al Excel, pero en la nube. Y en la ponencia de hoy voy a hablarles un poco más de casos de éxito con este tipo de tecnologías y qué se puede hacer con ellas, ¿no? Lo que hacemos en el día a día en nuestra empresa es ayudar a otras empresas en su transformación digital, porque las empresas operan de cierta manera y digamos que manera papel, basada en papel o procesos que están desconectados en diferentes plataformas. Y conforme pasa el tiempo, todo empieza a estar en la nube más y más. Nuestro equipo es muy diverso, tenemos casi 50% mujeres y hombres, nos gusta tener mucha gente de diferentes nacionalidades y pues soportamos en varios idiomas. Por allá hemos recibido muchos premios como la pequeña y mediana empresa en transformación digital para construcción y estamos siempre tratando de innovar. Que por cierto, la tecnología de Autodesk, a todos ustedes que son estudiantes tienen acceso gratis a las licencias, entonces sí les recomendaría que hagan uso de ellas porque hay muchísimo software, no nada más hay AutoCAD y Revit y es muy interesante, hay muchos recursos online para aprender también, que al terminar la conferencia si quieren saber más con gusto les hablo de esos recursos. Pues allá platico mucho en eventos también, me gusta mucho compartir la información en diferentes plataformas, he estado en Estados Unidos, en Irlanda, en Dubái, pues que es donde trabajamos. Y ahora sí, vamos a hablar de qué está pasando en el mundo hoy en día, qué pasa con los proyectos. Puede ser proyectos de construcción, pero en general proyectos. Hay márgenes menores, ¿qué quiere decir? Que es más difícil licitar y ganar proyectos y que además las ganancias pues son más pequeñas porque los programas de obra son más ajustados o se requiere hacer proyectos más complejos con menos dinero en menos tiempo. La información está aislada, quiere decir que algo está tal vez en correo electrónico, otro se tiene en papel y pues por lo general en las empresas la información está desconectada en las diferentes áreas. Hay escasez de mano de obra calificada, quiere decir que todas estas tecnologías y nuevos inventos que hay en las diferentes industrias, muy poca gente sabe utilizarlos o aprovecharlos. Entonces, también este es un mensaje muy importante de cómo ustedes en su carrera pueden ser pioneros y liderar estos cambios. Los equipos están distribuidos, entonces más y más las empresas aceptan trabajar de manera remota o híbrida y eso también genera problemas de colaboración, por lo que la nube ha sido muy útil y que hay incertidumbre. Como sabemos, muchas cosas pasan y debemos terminar los proyectos correctamente, aún con incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son algunas soluciones que impactan el resultado de estos proyectos? Pues mayor colaboración, obviamente, ya sea en persona, remoto o una combinación de las dos. Tratar de tener una fuente única de información. ¿Qué pasaba en los proyectos? Por ejemplo, hablando de la construcción. Un director de la constructora quería saber qué está pasando en 3 diferentes proyectos, tenía que hablarle a quien estaba manejando el proyecto y preguntar, ¿cómo van los costos? ¿Cómo va esto? Pero no había visibilidad de los datos ni de la información en tiempo real. Entonces, ni una fuente única de información, tal vez era preguntarle a diferentes personas con diferentes archivos o fuentes de información. Experiencia 2D y 3D, porque antes los proyectos pues se hacían solo con AutoCAD o en 2D, planos 2D, y más con esa metodología de Building Information Modeling se utilizan modelos en 3D. Eso hace que
que tenga más información, porque no nada más es la parte visual, sino que cada elemento de la obra puede tener información. Por ejemplo, aquí podríamos decir el podium, la silla, qué marca es, de qué color es, cuándo se instaló, diferentes datos que se le pueden agregar a esos modelos. Y claro, la precisión de datos en general. Que haya más estandarización y digitalización. Ahora, ¿qué es la transformación digital? Hay muchísimas definiciones en Internet. Yo les voy a mostrar dos para que ustedes se den una idea y luego generen su propia definición. De acuerdo a Wikipedia, es el proceso de adopción e implementación de tecnología digital por parte de una organización para crear productos, servicios y operaciones nuevos o modificar los existentes mediante la traducción del negocio a un formato digital. ¿Okay? Esa es la primera. Y la segunda, de McKinsey & Company, la transformación digital es la reconfiguración de una organización con el objetivo de crear valor mediante la implementación continua de tecnología a escala. Lo que me gusta de esta definición es que dice implementación continua, que eso es algo muy interesante cuando hablamos de transformación digital. Muchas veces creemos que una transformación es un proceso de un paso. Bueno, ya cambiamos y eso fue todo. Pero en realidad, con todo lo que estamos viviendo, es un proceso continuo. Tenemos que seguir aprendiendo, seguir mejorando y en el caso de la tecnología es cómo se utiliza esa tecnología. Entonces, a diferencia de una transformación habitual, como se dan en las empresas, que es una sola vez, en la transformación digital es un proceso continuo y a largo plazo. Y esto se debe a que la tecnología no solo se está integrando a los procesos, sino que sigue evolucionando en sí. Entonces, si hoy hiciéramos una transformación digital, digamos, por ejemplo, de cómo se administra este auditorio, pues diríamos, ¿qué tipo de datos requerimos para eso? Requerimos saber cuántas personas caben en el auditorio, cuántos espacios hay al día para utilizarse, algún sistema para que puedan apartar la sala, etc. Eso es el día de hoy, pero si hiciéramos la misma transformación digital en 2 o 3 años, ¿creen que sería diferente? ¿Creen que habrían otras cosas? Tal vez sí, tal vez en lugar de proyectar con una computadora utilizaríamos alguna otra tecnología. Entonces, todo sigue avanzando al igual que los procesos. Y al final, la transformación lo que es cambio. No es nuestra naturaleza que nos guste cambiar. Como seres humanos nos gusta la rutina, nos gusta la certidumbre, pero los tiempos en los que vivimos realmente son tiempos de cambio y quienes sepan adaptarse al cambio mejor van a ser quienes sean más exitosos y en vez de luchar contra el cambio puedan aprovechar, digamos, esa ola, ¿no? Y no por asustar, pero también algunas estadísticas que compartimos con nuestros clientes por allá. El 40% de las empresas actuales fracasarán en los próximos 10 años. Eso lo dijo el ex CEO de Cisco Systems. La mitad, estamos hablando de la mitad de las empresas. Claro, suena increíble. Y por otra parte, el 50% del S&P 500, que son pues las empresas más grandes, digamos, y en crecimiento de acuerdo al estándar de Estados Unidos, serán reemplazados en los próximos 10 años por más empresas, algunas de las cuales ni siquiera existen hoy. Entonces, pues lo hemos visto a lo largo del tiempo, hace que será 30, 40 años, cuando alguien hablaba de Apple o Microsoft y todas estas empresas, pues no era algo tan relevante. Nuestras industrias siguen cambiando, entonces es importante al ver hacia el futuro verlo con mente abierta y con posibilidades. Y al hablar de una transformación digital, como siempre les explicamos a los clientes, es un trayecto. Es un camino, así como ustedes que están estudiando la carrera y hay altibajos, lo mismo en una transformación digital. No es un proceso lineal en donde ya tenemos una idea, se elige la tecnología y todo funciona perfecto, sino es un aprendizaje continuo, prueba y error, y ese camino hay que continuarlo. Ahora, ¿cuáles son los 3 elementos principales de la transformación digital? Las personas, los procesos y la tecnología. Ese punto medio llevado con la información clave lo que genera una transformación digital exitosa. Porque hay empresas que se enfocan mucho en la tecnología y dicen, a mí me gusta esta empresa de software, entonces vamos a utilizarla y a ver a qué equipos y a ver a qué procesos impacta. Esa no es una manera adecuada de hacer una transformación digital y lo mismo sería basada solo en un proceso o solo en el equipo que tenemos de gente. Lo ideal es pensar en los 3 componentes. Y todo esto debe estar guiado por los datos o información que requerimos. Entonces, si ya tenemos claro qué tipo de datos se requieren para la transformación digital que estamos haciendo, entonces lo primero que hacemos es mapear los procesos. ¿Cuáles son los procesos clave
de esto que queremos cambiar de una manera tradicional de trabajar a una manera digital. Y eso va a cambiar de acuerdo a la industria, la aplicación. Por ejemplo, en ingeniería petrolera, por dar un ejemplo, pues el tema de las gasolinas. Hay que transportar gasolina en esta colonia a 10 gasolineras, por decir algo. ¿Qué tipo de información es clave ahí? Pues tal vez necesitamos saber el volumen que requiere cada una, la capacidad, qué tan rápido consumen gasolina, entonces a cuáles hay que reabastecer más seguido, temas así. Entonces, ¿cuál es la información clave que nos va a ayudar en ese proceso? Y también la transformación digital es un proceso en equipo. No es algo que haga una sola persona, porque eso tampoco sería exitoso, es esfuerzos aislados, sino en las empresas, pues es un trayecto y necesita desde los ejecutivos hasta los gerentes, hasta los usuarios, a todos en un mismo proceso y canal. Ahora, la metodología de implementación, ¿cómo funciona? La dividimos generalmente en 4 pasos. El primer paso es planificar, tener una sesión de inicio y descubrir qué realmente requiere esa empresa, cuáles son esos procesos clave, las personas que están involucradas, información, etc. El segundo paso sería la configuración del proyecto. Ahí ya empezamos a hablar de temas de tecnología. Ya que sabemos los procesos clave y la información que se requiere, empezamos a ver cómo se puede capturar esa información con tecnologías y cómo se puede analizar si es lo que se requiere. Y ya que se configura el proyecto, que es pues donde se ponen los permisos de acuerdo a roles, de acuerdo a diferentes usos, el siguiente paso sería el entrenamiento y lo que llamamos Go Live. Go Live es decir, a partir de este día ya no se van a hacer los procesos manuales, sino todo va a estar en la plataforma, ¿no? Obviamente hay algunos circuitos aquí de repetición entre el entrenamiento y la configuración, porque al hacer el entrenamiento los mismos usuarios pueden dar retroalimentación y decir, no, deberíamos cambiar ese permiso o ese rol no debe hacer eso, y se hacen ajustes también. Pero una vez que está funcionando todo como debe ser, se hace el Go Live y el último paso que queda sería el seguimiento y soporte, que es ver cómo se está usando la plataforma, si los datos se ven de la manera adecuada o necesita algún tipo de configuración adicional. Ahora, voy a contarles una historia sobre construcción, porque es lo que más me dedico para transformación digital, pero de nuevo, esto puede aplicar para cualquier industria, que es el mensaje más importante. Hablando de los procesos de diseño y construcción, pues como decíamos, empezamos con el tema de 2D o CAD, en el que era un modelo estático. Están los planos y si se hace un cambio, se tienen que hacer los cambios a todos los planos. Si al arquitecto o ingeniero se le olvidó hacer un cambio en un plano, eso luego puede generar errores en la obra, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva mucho cuidado, hay mucho error manual, etc. Después evolucionó al tema BIM o Building Information Modeling, que es un proceso de colaboración en 3D, donde las diferentes disciplinas, arquitectura, mecánica, eléctrica, etcétera, estructuras, todos colaboran en un modelo. Y lo que más recientemente, o hace 5 o 10 años, empezó el tema de BIM en la nube, que es colaborar en esos modelos 3D, pero en la nube. ¿Y eso qué significa? Que no importa si el arquitecto está en una ciudad diferente, ubicación geográfica, que la persona de estructuras o la persona de mecánica y eléctrica, todos pueden compartir archivos en la nube y dar seguimiento a diferentes cosas, por ejemplo, versión de esos archivos, quién hizo qué cambios, y hay mucho más orden que cuando se trabajaba en una manera estática. Y en el futuro, lo que ahora toda la industria de construcción habla mucho es del digital twin o gemelo digital. No está todavía existente en una aplicación, las empresas están tratando de llegar ahí, las tecnologías están evolucionando para eso, pero obviamente para que un gemelo digital sea útil, ¿qué quiere decir? Que el edificio o la construcción en su versión física es idéntica a su versión digital. Entonces, si alguien requiere información de ese activo, puede desde la versión digital ver todos los elementos que ese edificio o construcción tiene. Para que esto realmente sea útil, pues las metodologías pasadas deben estar incorporadas correctamente. Si el proceso de BIM se hace correctamente y todos los datos están ahí, cuando la obra termine, sí se tiene un gemelo digital apropiado. ¿Y qué más pasa en la construcción hoy en día? El 63% de los profesionales en la industria utilizan de 3 a 6 aplicaciones. O sea, más de la mitad va a usar muchas aplicaciones, no solo una. Y además, los equipos tienen problemática de cómo compartir estatus, cómo decir quién es responsable de qué tareas, y no tienen la misma información.
Además, el 62% de los profesionales de construcción transfieren los datos de campo manualmente o con hojas de cálculo. Entonces decimos, es papel o es tal vez un archivo de Excel o algo, pero está desconectado y no todos tienen la misma versión de ese archivo. Y además, el 30% de los datos durante el diseño y construcción se pierden ya al terminar el proyecto. Además, pues hay muchos costos de retrabajo, quiere decir que hay errores y cosas que se podrían evitar por comunicación deficiente del proyecto. Y todo esto tiene un significado en tiempo también. El 35% del tiempo, o sea, más de 14 horas por persona por día, se pierden actividades no óptimas. ¿Qué quiere decir actividades no óptimas? Pues lo que comentábamos de hablarle al administrador del proyecto o a la persona que lleva los documentos, pidiendo información y asegurándose de que es la información más actual, si han habido algún cambio o no. Entonces, como resumen, ¿qué estado actual de las operaciones? Hay muchas aplicaciones, la información está desconectada, muchos profesionales usan datos manualmente u hojas de cálculo y se pierde mucha información al terminar el proyecto. ¿Y cuál es ese futuro en las operaciones en este caso? Pues que los datos se siguen recopilando durante todas las fases del proyecto y se mantienen hasta que se entrega el proyecto. La transferencia de datos y de archivos ya no es manual, sino a través de la nube y con un historial claro. Y hay una fuente única de información, que es lo más importante. Entonces, ¿qué pasó en obra? En obra pasaba que en la oficina tenían ciertos datos que tal vez pedían a cada proyecto y cada proyecto reportaba como quería, no había una estandarización, y en la obra tenían otros datos. Pero al utilizar herramientas de colaboración en la nube con un proceso de transformación digital, lo que se logra es que todos los datos que están en la obra están también en la oficina al mismo tiempo y los diferentes roles de la organización pueden accesar esa información de acuerdo a sus permisos. Y también se ahorra mucho tiempo. Quiere decir que esas actividades no óptimas que decíamos, pues se disminuyen porque ya no se requiere estar dando seguimiento al estatus de ciertas actividades, sino que todo está en el sistema y dice qué persona está a cargo de qué y cuál es el último estatus. Y además, los cambios en la obra, pues como sabemos, entre más temprano se hagan esos cambios o se informen esas decisiones, menos costo tiene y más fácil es hacer los cambios. Si ya estamos construyendo y hay un cambio, va a costar mucho. Entonces, siempre es mejor tomar decisiones con información lo más pronto posible, digamos. Y al hablar de una fuente única de información, en la industria de la construcción existe un concepto CDE o Common Data Environment, que es ese entorno común de datos donde las diferentes partes pueden ver la información del proyecto. Entonces, aquí puede estar el dueño del proyecto, el gerente, el estimador, subcontratistas, diferentes partes, siempre con la información que está en la nube. Y claro, todo de acuerdo a sus permisos, porque también los clientes a veces dicen, no, pero yo no quiero que el dueño vea ciertas cosas o tal. Todo se aplica de acuerdo a permisos, entonces hay mucha seguridad en ese aspecto. Y nosotros lo que implementamos es Autodesk Construction Cloud, que tiene muchos módulos, pero la parte de construcción tiene Autodesk Build, que genera ese proceso. Entonces, si lo queremos ver de manera gráfica, tenemos el diseño, la construcción y la operación. Y como decíamos, lo clave es mantener esos datos en las diferentes etapas. Desde el diseño, bueno, empezamos a hacer nuestro modelo, nuestros planos, diferentes documentos, pero desde el inicio del proyecto todos esos documentos ya están en la nube, en Construction Cloud en este caso. Entonces existe ese historial para que cuando se pase a la parte de construcción, la gente en la obra puede hacer uso de los mismos archivos y exista todo ese historial desde que se inició el proyecto hasta que se construye. ¿Qué tipo de información es útil ahí? Como decíamos, en el diseño pues tenemos las herramientas, cualquier marca que usen, en el caso de Autodesk que es AutoCAD, Revit, etcétera, para generar esos documentos, se suben a la nube, pero por otra parte, con Autodesk Build se obtiene otro tipo de información en la obra que también es muy útil para los proyectos. ¿Cómo qué? Como formularios digitales, quiere decir un checklist con un celular o tablet, se puede llenar cualquier tipo de formulario, firmar, agregar problemas de campo. Por ejemplo, si aquí yo tengo un error, puedo tomar una foto y decir se tiene que reparar el piso y asignar a la persona correspondiente en ese proceso. Se pueden tomar fotos y videos, tener también calidad y seguridad con diferentes estándares, minutas de reunión,
es decir, dar seguimiento a quién va a hacer qué actividad y poner fechas límite también. Programa de obra, entonces, pues en los proyectos, como saben, es todo calidad, tiempo y terminar el proyecto, ¿no? Entonces, el programa de obra es muy importante, también se puede ver desde la nube, costos y manejo de activos. Y en Construction Cloud, por ejemplo, además de todos estos tipos de documentos, también se pueden ver todos los documentos de Office, Word, PowerPoint, Excel, se pueden ver PDFs. Entonces, cualquier tipo de documentos relacionado al proyecto está en un solo lugar y todas las partes tienen acceso a la misma información. Y con eso resolvemos el tema de fuente única de información. Y bueno, más adelante ya se puede hablar de un tema de operaciones o que toda esa información se utilice después. Para hacerlo de manera gráfica, así es como se vería. Empezamos con nuestro modelo, tenemos diferentes temas de colaboración, tenemos nuestros documentos y en la obra capturamos problemas en la obra, fotos, etcétera. Y todo eso vive en una misma plataforma. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que cuando el director o gerente de obra o alguien que requiera toda la información del proyecto, en lugar de ir a las diferentes partes y preguntarle a diferentes personas cómo va el proyecto y obtener diferentes versiones, por así decir, entra al sistema y va a ver un dashboard como este donde puede ver cuál es la temperatura de la obra ese día, cuáles son los riesgos más grandes de la obra, qué documentos se han actualizado de última instancia, cuáles son las cosas que se han mandado al cliente, problemas, etcétera, y toda la información está ahí. Entonces, de este tablero se puede seleccionar una parte y ver más en detalle qué hay ahí. ¿Qué otro tipo de cosas ayudan en la construcción? Pues se puede hacer comparación de documentos, por ejemplo, 2D o 3D. Marca con colores, qué se le quitó a ese plano, qué se le agregó. Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita que llevan alguna clase de diseño o algo, si usan AutoCAD, pueden utilizar Autodesk Construction Cloud porque es gratis para ustedes para hacer esto, comparación de archivos 2D o 3D. Entonces, es muy útil. Y en resolución de problemas, que es donde a nuestros clientes les ayuda más, pues, ¿qué haces? Tú seleccionas un problema y dices, tenemos un problema de calidad o de seguridad o de cualquier tipo de categorías que se divida para ese proyecto, se asigna a una empresa un rol responsable y una fecha de vencimiento. Lo interesante del sistema es que entonces a esa persona le va a llegar un correo electrónico y va a ver, necesita reparar, no sé, el piso en el auditorio. Y va a poder abrir el sistema, ver la foto que tú tomaste de ese piso que hay que reparar, la fecha de vencimiento y cualquier otro archivo de referencia que se haya agregado a ese. Entonces, ya después que hay muchos problemas y mucho historial en el sistema, también se pueden filtrar de acuerdo al estatus, de acuerdo a la fecha. Y para enseñarles un poco a lo que me refiero, este es un video corto. Es un teléfono celular, puede ser celular o tablet. Estando en obra, hay un plano, entonces yo quiero generar un problema en una ubicación específica de nuestro proyecto. Solo seleccionamos el tipo de problema. Todo esto se hace en la parte de configuración de proyecto, que era los pasos que les mostraba de la implementación. Pero ya estando en obra con el sistema implementado, solamente se genera ese problema, la categoría, se puede agregar una descripción, una fecha, una fotografía, y a la persona que debe solucionar ese problema. Entonces, la interfaz de usuario es muy sencilla, como pueden ver. Y antes, ¿qué pasaba? Las empresas que hacían este proceso tenían que imprimir el plano, imprimir un formato con los logos de las empresas y que dijera, estos son los errores, esto es lo que hay que hacer, que una persona firmara y sellara, luego ir con la otra empresa y que también aceptara que eso había que solucionarse, etcétera. Entonces, ahorra mucho tiempo y ahorra mucho papel también, eso hemos visto que nos comentan. ¿Qué pasa con las fotos también? Bueno, al subir fotos está la evidencia, ¿no?, de lo que se ha hecho y ahí pues también se pueden utilizar etiquetas automáticas o manuales para clasificar, por ejemplo, fotografías de suelo o esto es arena o todas estas fotos son concreto, acero o cualquier categoría que se requiera, filtrar. De nuevo volvemos al punto de los datos, por eso los datos o qué información requerimos es importante definirla al inicio del proyecto, porque eso va a determinar los tipos de categorías que se van a crear en el proyecto, las diferentes etiquetas y toda la configuración en sí basada en eso. Entonces, de nuevo un ejemplo cómo funciona una aplicación móvil. Con un celular o tablet se toma una foto, se le pueden agregar ciertas notas
como decir aquí que algo no funciona o que esto es lo que se debe reparar. Se cambia el color, todo. Tiene sistemas de edición de acuerdo a lo necesario. Se agregan estas etiquetas que comentábamos, se pueden crear nuevas o si hay existentes solo se selecciona. Es un proceso muy rápido, entonces es lo que a las empresas en construcción les ha sido muy útil porque ahorra tiempo, hay claridad en la información y está la evidencia de lo que se hizo. Cuando el subcontratista responde, ya arreglé ese defecto, también va a estar en el sistema. Se va a ver si hay una foto más reciente, qué comentario hizo, y etcétera. Las actas de reunión, como les decía, también pueden tener diferentes temas de su propia reunión, de diferentes características. No es solo una reunión, pueden tener reuniones de coordinación de obra, reuniones de, no sé, compra de materiales, cualquier tema, y el sistema automáticamente genera un seguimiento de esas reuniones. Por ejemplo, si tenemos 3 elementos abiertos en nuestra reunión de hoy y uno se cerró porque ya llegamos a un acuerdo o se hizo algo y 2 quedaron abiertos, al generar la siguiente reunión, el sistema automáticamente pasa los 2 elementos abiertos. Entonces también hay una cierta automatización de tareas y de puntos pendientes. Por último, los formularios digitales. También pueden ser un PDF, cualquier tipo de formulario de información clave, de campo, por ejemplo, pues quien esté estudiando geología aquí o algún tema de ciencias de la Tierra, pues van a campo y tienen que generar ciertos datos, cierta información. Todo eso se puede capturar en un formulario digital, por ejemplo, en lugar de anotarlo en un papel, tenerlo ahí en una plantilla específica, con un logo, si se requiere el logo de la universidad o algo en particular. Entonces, de nuevo, para enseñarles cómo funciona, está el celular o la tablet. Tenemos ya el formato digital. Obviamente todo esto se configura antes para que cuando uno vaya a campo, pues ya nada más abre ese formulario digital. Pero es muy fácil porque como tiene campos editables, por ejemplo, este es un checklist, ya nada más en campo seleccionas la opción que se requiera y si se debe firmar, igual se firma de manera digital, agregar notas, todo esto. Entonces, cuando nosotros damos servicios de transformación digital, lo que hablamos con los clientes es justo esto: qué tipo de información requieren capturar, qué tipo de formato, cómo son los campos que ese formulario digital requiere, etcétera. Y lo interesante también en este sistema, por ejemplo, es que todo está relacionado a la ubicación. En el proyecto, antes de ir a campo, esa ubicación ya se definió. Por decir, en un proyecto de construcción es una torre de 3 pisos. El primer nivel va a ser edificio A, por así decir. El segundo nivel pues va a ser piso 1, piso 2, piso 3. Y el tercer nivel van a ser los cuartos. Por ejemplo, en el piso 1 hay 3 cuartos, en el piso 2 hay 2 cuartos, así. Y el sistema pues va a dar seguimiento a eso porque nosotros ya lo configuramos de esa manera. ¿Cuál es la utilidad de invertir tanto tiempo en hacer esa configuración? ¿Cuál creen que es? Que ahorra tiempo a la hora de hacer los problemas y además que se puede filtrar esa información, porque volvemos a la manera tradicional de obra. Si el ingeniero decía, a ver cuántos errores tenemos en este auditorio, pues solo los ingenieros o inspectores que estuvieron ahí saben, y diferentes le van a decir, no, aquí tenemos 2, aquí tenemos 1, pero si está en la plataforma y se filtra, inmediatamente el sistema va a decir, en este cuarto, de acuerdo a la ubicación, hay 5, y se puede ver el estatus y todo ahí. Y el programa de obra, como decíamos, también se pueden importar archivos de Primavera, Microsoft Project, hasta Power Project. Entonces, los ingenieros están muy contentos porque no solo pueden capturar información del campo, tenerla en la palma de sus manos, sino que también ver el programa de obra y cómo van en sus avances de acuerdo a ese proyecto. Y es una interfaz de usuario muy sencilla. Para esto igual solo importamos archivos, se generan ciertos permisos de acuerdo a la empresa, al rol o al usuario, para que cada persona, pues por ejemplo, no siempre se usa solo un programa de obra, por lo general pues está el programa general, pero luego hay programas a corto plazo, ¿no? De las próximas 2 semanas, y no todos tienen que ver los mismos detalles, entonces los permisos son muy útiles para tener esto en el sistema. Se ve de una manera muy similar a los sistemas de programa de obra. Tiene siempre el listado de actividades y el diagrama de Gantt de los tiempos, pero lo interesante es que como está en la nube y está en el mismo sistema,
podemos seleccionar cualquier actividad o subactividad y relacionarlo con los otros temas, con algún documento en particular, con algún formulario digital, con algún problema de obra. Entonces, una actividad, por ejemplo, una actividad podría ser pues, poner el piso del auditorio. Como tenemos ya esos problemas y defectos, todo eso se asocia a la actividad y cuando el ingeniero viene al programa va a ver todo ahí, en un solo lugar. Y para hablar un poco de los casos de éxito o dónde hemos aplicado esta tecnología, pues uno de nuestros clientes es Hans Sagev, es la empresa de construcción más antigua de Dubái, han hecho proyectos muy importantes por allá y ellos tenían un proceso totalmente manual y de papeles, como les decía, de firmar, de imprimir, de estampar. Cambiamos sus procesos con esta plataforma de Autodesk Construction Cloud, hacerlo todo digital y ellos han visto muchos beneficios. Uno de ellos es que no se requiere papel ni copia impresa, entonces han ahorrado mucho dinero en impresiones en obra y todo eso. Otra, que han ahorrado mucho tiempo. Ellos cuantificaron que el tiempo dedicado a la administración se ha reducido hasta en 60%. Quiere decir que antes se utilizaba mucho tiempo para dar seguimiento a todo esto. Y que anteriormente entre el 10 y el 15% del tiempo de los ingenieros se dedicaba a estar siguiendo a los subcontratistas, ¿no? Como ya arreglaste el piso, ya se hizo esto, cuál es el estatus de esto, y ahora con el sistema solo pueden notificar ahí. Además de que han logrado colaborar con muchas personas. Entonces, este caso de éxito ya es como de hace 2 años, porque ha evolucionado más lo que están haciendo, pero en ese momento eran solo 100 usuarios y 30 empresas en la plataforma. Entonces, hoy en día lo que tienen es que ellos entran a su sistema y tienen todos sus proyectos listados ahí y en cada proyecto van a tener diferentes arquitectos, diferentes subcontratistas, pero todos están en el sistema y pueden ir de un proyecto a otro y ver el estatus de todo eso, reportarle a los clientes también, porque cuando un cliente les decía, a ver, quiero saber todos los problemas de esta obra o de esta zona, o para pagos, por ejemplo, porque en la construcción pues los pagos también es un tema, dan seguimiento en el sistema y desde ahí generan los reportes y ya el cliente no tiene ninguna duda de que esté manipulada la información porque todo ha sido llevado ahí. Ahora, ¿qué pasa? No todo es Autodesk, ¿verdad? También hay otros sistemas y lo importante son los principios de transformación digital y cómo aplicarlo a la industria o al proceso que ustedes requieren. Entonces, por ejemplo, con Smartsheet, que es otra de las tecnologías que utilizamos, que se parece mucho a Excel en su interfaz de usuario, pero puede generar mucha más información como reportes, aplicaciones, formularios. Es una aplicación tecnológica que utilizan muchísimas empresas a nivel mundial porque es muy fácil de configurar y de integrar con otros sistemas. Y como decimos, hoy en día hay muchas aplicaciones. Lo útil aquí es que diferentes aplicaciones se integran. A esta Smartsheet en particular puede venir información de una base de datos, de un Excel, de diferentes tipos de archivos en la nube u otras, y luego hacer ese análisis de información en esta plataforma. Entonces, más y más vamos a ver plataformas de este tipo que simplifiquen ese proceso de integración de datos de diferentes lugares a una sola. ¿Qué tipo de análisis se pueden hacer en una plataforma de este tipo? Pues como decíamos, como es mucho más abierta como un Excel, se puede hacer cualquier análisis que nosotros queramos, siempre y cuando sepamos cuáles son los datos claves, qué operaciones hay que hacer en esos datos claves, como cálculos u otras cosas, y qué tipo de reportes se requieren. Entonces, en este ejemplo tenemos un proyecto, queremos también dar seguimiento a diferentes estatus, ver qué cosas están completas, en progreso, y si se hace un manejo de costos, pues también que los costos estén ahí. Entonces, la ventaja de un sistema de este tipo es que es fácil de configurar. Si una persona sabe usar Excel es muy fácil de aprender porque la interfaz de usuario es similar. Y lo único que sí cambiaría ya sería la parte de los permisos, porque como es un sistema en la nube, digamos que hoy en día, si ustedes colaboran en un Excel, pues cada quien tiene su versión y sus cosas. En Smartsheet podían varias personas trabajar en un mismo archivo, que esa es la diferencia. Entonces, en este otro tablero, el ejemplo es que se quiere dar seguimiento a las actividades particulares del proyecto. Entonces, cuando la persona entra, va a haber un formulario para las actividades, un formulario para el estatus de esas actividades y otro que filtre cuáles son las actividades siguientes y quién es el responsable de esa actividad. Entonces, todo está claro y se pueden generar diferentes
tipos de diagramas, diferentes colores, todo lo que ven es editable, entonces a los clientes eso también les gusta mucho. Al igual esta plataforma también tiene una especie de programa con Gantt y con actividades, se pueden tener diferentes responsables o dar seguimiento de algo mucho más complejo, como pueden ser costos, por ejemplo, o en su caso cualquier tipo de cálculo que se requiera hacer, se realizan esos diagramas ahí también. Y la otra historia de éxito de este caso es una empresa de construcción también, se llama NSC, pero ellos hacen cimentaciones y lo que requerían era un sistema muy complejo de reportes donde desde la obra se capturaran temas de costo, de avance, de materiales y todo eso llegara a un reporte de mayor nivel donde las personas en la oficina pudieran filtrar, por ejemplo, por país, cuántos proyectos hay en ese país, cómo están esos proyectos, etcétera, y esa solución se hizo con Smartsheet también. Ahora, ¿qué otras industrias utilizan este tipo de tecnologías? No todo es construcción. Otro ejemplo, Uber, por ejemplo. Uber utilizó Smartsheet para la parte de marketing. Igual, reducir el tiempo de procesos de 2,000 horas o 52 semanas a reducirla el proceso por 50%. Entonces, el capturar la información de manera digital y tener a todos colaborando en los mismos archivos con información clave hace que sea mucho más sencillo llegar a los resultados deseados que de otra manera. Y pues sin más, me gustaría abrir la plataforma para cualquier pregunta que tuvieran, ya sea de transformación digital, tecnología. Allá, hola, buenos días. Mi pregunta es, aquí en México, ¿qué oportunidades hay de llevar estas soluciones a las empresas? O sea, ahorita el ejemplo que lo puse con la empresa, pues creo que era de allá de los Emiratos, pero aquí en México, ¿qué oportunidades hay viendo la situación que existe? Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Creo que el potencial que hay en México es muy grande, porque como bien mencionas, siento que allá ciertas empresas, no te creas, o sea, no todas las empresas están al mismo nivel, pero hay empresas que son pioneras, cambian, invierten y transforman más rápido. Yo diría que en México va a ser la misma situación, van a haber empresas pioneras que sí van a ver el valor en la tecnología y van a querer cambiar, y van a haber empresas que no van a querer cambiar o lo van a ver como un costo, pero como ya les mencionaba, esas empresas que no se adapten muy difícilmente van a ser competitivas en el futuro. Entonces, hay mucho potencial, hay empresas que sí están invirtiendo en tecnología, de nuevo, no son todas, pero es parte del por qué me da mucho gusto estar aquí dando esta plática, porque yo siento que hay muchas oportunidades en México. Y si ustedes aprenden las tecnologías y empiezan a tomar todo esto, pueden ser quienes lideren los movimientos aquí. Gracias. De nada. Buenos días. Mi pregunta es, aproximadamente ¿cuánto tiempo le toma a una empresa llevar un cambio de una manera análoga a una manera digital? También depende del tamaño de la empresa, lo comprendo. Y, por ejemplo, en las empresas que a usted ha trabajado, ¿cuánto tiempo le llevó realizar toda esa transformación? Buenos días, excelente pregunta también. Y sí, siempre los clientes dicen, ¿pero cuánto tiempo? Etcétera. Como dices, depende del tamaño de la organización, depende también de los procesos que se van a digitalizar y de la plataforma tecnológica que se va a utilizar. Entre más personas, digamos, sean impactadas por esa transformación, más tiempo va a llevar porque pues, los procesos son más complejos. Pero las que yo estaba mostrando, por ejemplo, Construction Cloud, como lo hicimos en la constructora, es que empieza algo que llamamos prueba del proyecto, proof of concept, se dice en inglés. Esa prueba de proyecto quiere decir que se implementa la solución solo en un proyecto, no en todos al mismo tiempo. Y en ese proyecto de prueba es donde el cliente va a empezar a ver beneficios. Implementamos tal vez como en 3 meses, luego estuvieron dando soporte y seguimiento otros 3 a 6 meses, y como fue exitoso, al año siguiente la empresa decidió ya en todos sus proyectos utilizar la tecnología. Entonces es así como paso a paso, algunas empresas toman el riesgo de decir, no, todo ya desde mañana va a estar digitalizado, pero por lo general se empieza con un proyecto para irlo probando y ir haciendo esos ajustes y cambios y luego ya se expande, ¿no?
Un tema de Smart Sheet podría llevar menos tiempo si son procesos, por ejemplo, ese de marketing que decía de Uber, seguramente tomó menos tiempo porque son menos procesos que hay que dar seguimiento y así. Muchas gracias. De nada. Pero sí, un proyecto, por ejemplo, de SAP o de sistemas más grandes con mucha gente, pues toma más tiempo. Todo depende de la tecnología, el proceso y el tamaño de la empresa. Aproximadamente, ¿cuál es el costo de la inversión que se tiene que hacer una empresa para que pueda realizar esta transformación digital? Excelente pregunta también. Igual varía de acuerdo a qué tan largo es el proyecto de implementación, pero digamos que como nosotros hacemos nuestros costos son dos componentes principalmente, el software y los servicios. El software, pues la empresa tiene un precio y ya cada empresa le pone un margen, ¿no? Pero la parte de servicios es donde varía y hay que tener mucha experiencia en cómo cobrar eso, porque los servicios son tiempo de nosotros, de los expertos, pues de seres humanos. Entonces, si tú estimas un proyecto muy bajo y le prometiste algo al cliente, tú vas a perderle en los servicios. Pero si lo estimas muy alto, de modo que el cliente se espante con los costos, ni siquiera va a dar el paso de hacer esa transformación digital. Entonces hay, digamos, un balance y nos gusta hacer ese proyecto de prueba por lo mismo, porque la inversión va a ser menor y los, digamos, beneficios los va a percibir más rápido, de manera que le pierda el cliente el miedo a hacer la transformación digital más grande. Por acá, por acá hay unos. Buenos días. Buenos ¿Cuál días. sería un buen complemento o cuáles serían como los complementos de la transformación digital para que una empresa pueda eficientar su producción? Producción, ¿estamos hablando de algo específico como de ingeniería petrolera o operaciones en general? Ok. Muy buena pregunta y también justo eso hacemos con los clientes para convencerlos de dar el primer paso a ese proyecto de prueba, que es cuantificar algo que nosotros le llamamos pain points o puntos de dolor. ¿Qué le duele al cliente? Por ejemplo, en el caso de la constructora, ¿qué les dolía? Que el comunicarse con el arquitecto, el subcontratista, así les llevaba días, ni siquiera eran horas, de que ellos levantaban algún error en obra a que el subcontratista lo arreglara y el arquitecto y todos aprobaron. Creo que les llevaba como 3 días, si no recuerdo bien, y ahora con el sistema puede durar un día el proceso, entonces sí reduce mucho el tiempo. De acuerdo a la empresa en la que van a hacer la transformación digital, tienen que preguntarle qué tipo de métricas tienen o qué tipo de puntos de dolor. Si te dicen, no, aquí no medimos nada y pues no tienen ninguna métrica, bueno, ¿qué les está causando conflicto? ¿En qué se están tardando? O si no pueden cobrar, ¿por qué no pueden cobrar? ¿Qué tipo de información no tienen a la mano para poder cobrarle al cliente? O sea, donde a la empresa tenga el interés, ahí es donde hay que mostrarle los beneficios de la transformación digital. Acá enfrente. Buenos días. ¿Cuáles serían las consecuencias? Es decir, ¿va a existir una separación más marcada entre los trabajadores calificados y no calificados? Por ejemplo, aquí los alumnos tienen que esforzarse en aprender esas técnicas de tecnología para aplicarlas en el mercado laboral, ¿o van a tener menos competencia o no? Esa sería como mi pregunta. Excelente pregunta también. Y es correcto, yo siento que más y más hay una brecha por el tema tecnológico, pero la ventaja, bueno, ventaja y desventaja, es que quien quiera ser exitoso en el futuro y con tema tecnológico ya no es un tema nada más de estudio, es un tema de autoaprendizaje y de siempre querer aprender más y tener como esa motivación de diferenciarse, digamos, porque antes pues estudiamos, por ejemplo, ingeniería civil y sales al mercado laboral y ya, bueno, estoy en la obra y lo que sea, pero imagínate, si se gradúan 100 ingenieros petroleros y 5 de esos ingenieros petroleros saben usar software muy bien, sí van a tener una ventaja competitiva en el mercado laboral, porque no toda la gente se interesa por aprender esos temas o tener ese tipo de skills adicionales. Entonces, la ventaja hoy en día es que todo está en internet. Por ejemplo, estas plataformas, yo tengo un canal de YouTube, si quieren ir ahí con mucho gusto, de cómo aprender a usar la plataforma, para qué sirve la plataforma, porque en estos cambios la tecnología avanza tan rápido
que el nivel al que llega la industria y todo se tarda. Entonces, quienes estén interesados y vayan adelante en estos temas, pues sí. Pero por eso es un mensaje muy importante de comunicar a todas las personas que quieran seguirse preparando, verlo, como decía, no algo que dé miedo, porque sí, mucha gente dice, pero es que la tecnología puede reemplaza tareas repetitivas, pero no va a reemplazar el análisis, no va a reemplazar la toma de decisiones, que es, por ejemplo, si vamos a hacer un tablero de Smartsheet, un humano tiene que decir qué datos son importantes, para qué se van a usar, qué tipo de configuración. Entonces, sí son diferentes las habilidades necesarias, y no quiere decir que no vaya a haber trabajos de otro tipo, pero sí van a haber nuevas oportunidades, digamos, y las industrias ahorita tienen problema con eso, que no encuentran personas calificadas para lo que requieren. Muchas empresas, por ejemplo, constructoras de arquitectura, están contratando gente y ellos mismos están haciendo programas de desarrollo porque las personas que llegan no tienen las capacidades que necesitan de los sistemas y diferentes cosas. Pero como un individuo, todos ustedes, si ustedes lo aprenden y llegan al mercado así, pues hasta las empresas se van a pelear porque trabajen con ustedes. Yo tengo una pregunta. Mira, ahí en tu caso de éxito, por ejemplo, creo que va con lo que comentabas ahorita, hablas y pusiste ahí una imagen de 2,000 a 1,400, la reducción de unos muñequitos, me imagino que son personas, o no sé horas. si horas, hombre, bueno, entonces no hay una disminución cuando ustedes hacen este avance en personal. Es una pregunta muy interesante y sí, por ejemplo, en la parte de construcción hay un rol en particular que es el que se ve afectado con esta plataforma, que es el que lleva el control de documentos, porque normalmente era la persona que imprimía, que estaba dando los documentos, pero hay otros roles que ahora se requieren por la plataforma que no existían antes. Tiene que haber una persona de documentos así que sepa poner los permisos en los diferentes folders, quién va a tener acceso a autorizar. Entonces lo que está pasando es que cambia el tipo de habilidades que se requieren. Y los capacitan. Sí, en esta empresa, de hecho, una persona que estaba en ese tipo de rol ahora lidera el entrenamiento porque entiende muy bien lo que se requiere. Pero volvemos a lo mismo, no todas las personas van a querer hacer esa transición de adquirir nuevas habilidades. Pero quien lo haga, ahí es donde están las oportunidades hoy en día, yo diría. Adelante, maestro. Bueno, es que ahorita que comentaste que tienes un canal para enseñar, o sea, nosotros sí, tanto alumnos como profesores, tenemos la posibilidad de bajar el software y de forma gratuita, pero no hemos podido aprenderlo porque no hay forma de que nos capacitemos. Entonces, no sé si ustedes nos puedan dar después un taller o algo así para empezar a manejar ese tipo de herramientas. Sí, claro que sí, y sí existen recursos en línea para aprender. Lo que pasa es que no son tan conocidos, pero por ejemplo de Construction Cloud hay una página que se llama Learn, o sea de aprender, Learn, ACC, de Autodesk Construction Cloud.com. Tú pones esa, learnacc.com, y ahí están los cursos y vienen por temas, manejo de documentos, manejo de fotos, todo está ahí. Obviamente es entrenamiento genérico y por eso nosotros todavía vendemos servicio al cliente, porque si el cliente va ahí te va a enseñar cómo hacer el folder, cómo ponerle permisos, pero ellos ni saben qué folder quieren hacer y qué permisos. Entonces es ahí donde nosotros ayudamos a guiarlos un poco. Pero la parte técnica como tal, sí hay recursos ya online, incluso de AutoCAD, de Revit, de todo hay en línea. Sí, pero con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué errores podría conllevar que se pase de análogo a digital? Bueno, que se empiece el proceso de digitalización del proyecto. Sí, muy buena pregunta y por eso recomendamos hacerlo poco a poco, empezar en algo pequeño, irlo probando, porque siempre van a haber errores. ¿En qué sentido? Se va a recolectar información, los procesos clave y lo que se quiere hacer. Y ya se pone el sistema, pero obviamente hay que estarlo probando y viendo que sí esté haciendo los cálculos correctamente, que esté dando la información que se requiere, que roles que no deben ver ciertos documentos no los estén viendo y hacer esos cambios en una escala pequeña, digamos. Y ya que se probó y todo funciona, ya se lleva a una escala más grande. Gracias. De nada. ¿No han planeado a expandirse a la zona gubernamental donde ciertos gobiernos puedan administrarse mediante el software?
El tema de gobierno es interesante porque muchos gobiernos por un tiempo no querían estar en la nube por temas de seguridad y otras cosas, pero por ejemplo en Emiratos ya el mismo gobierno de Dubái usa también Autodesk Construction Cloud para ciertos permisos. Hicieron un proceso de varios pasos de firma electrónica donde dan seguimiento a documentos que los que van a hacer un nuevo proyecto de construcción, por ejemplo, tienen que mandar al gobierno para aprobar y así. Entonces sí se puede, pero obviamente como dependencia gubernamental toma más tiempo en tomar esa decisión y la inversión, etcétera, etcétera. Pero claro que se puede. ¿Y qué tan viable ve que esos proyectos sean aplicados aquí en América Latina o por lo menos en México? Todo es viable, pero depende de los tomadores de decisiones. O sea, que tanto hay ese impulso y que también, pues me imagino para el gobierno que la ciudadanía en general acepte, digamos, esa ideología. Pero de ser posible es posible y es ahí donde están las oportunidades y potencial. Como todavía hay muchas cosas por hacer en Latinoamérica, quien esté a la vanguardia va a llevar esa ventaja. Gracias. De nada. Yo tengo una, Carolina, justo. Muchas gracias. Un poco retomando lo que comentaba nuestro estudiante, ¿tienen algún caso de éxito o algún convenio con universidades? Digo, a mí me interesaría, por ejemplo, para el caso de titulación, ellos a lo mejor todavía no llegan, pero para poder justamente disminuir esos tiempos en lo que les firma un sinodal, en los que yo veo el documento y se los vuelvo a enviar. Entonces creo que sería mucho de utilidad, pero no sé si hay algún... Muchas gracias. Sí, para un tipo de proceso como el que mencionas, yo creo que Smartsheet les serviría. Ese no es tanto Autodesk Construction Cloud, pero Smartsheet sí, porque podrías tener algo que se vea como un Excel, donde tú tengas los documentos y ya le das acceso al documento solo al estudiante, ¿no? O al sinodal que va a firmar. ¿Y esa plataforma es de costo? ¿La podemos utilizar? Esa sí tiene costo, desconozco si es gratis para estudiantes. En una de esas sí, porque las de Autodesk todas son gratis para estudiantes, pero Smartsheet habría que revisar. Okay. Sí, y hablando un poco de las Autodesk, los estudiantes pudieran ya empezar a implementar proyectos. O sea, por ejemplo, de proposal les dejamos proyectos finales, ¿no? O sea, a lo mejor gracias. Dejamos proyectos finales y entonces a lo mejor para ponerse de acuerdo, tuve un tema, a lo mejor mis alumnos de flujo están por aquí, entonces el comunicarse se volvió un tema porque pues no podían ver los archivos que hicieron y bueno, en fin, buenas situaciones que ocurrieron y que ahorita que vi la presentación dije, bueno, tal vez pudieran ocuparlo y comunicarse de esa manera. Entonces, ¿sí es viable para ellos? O sea, ¿lo pueden utilizar cuántas personas? Totalmente viable, porque los de Autodesk sí son gratis para estudiantes, entonces tendrían que crear un proyecto en Autodesk Construction Cloud donde estén todos los estudiantes con los que necesitas colaborar y sería fácil porque todos ven los mismos archivos, no solo una carpeta, todos con el permiso más alto y ya ahí subir los archivos y todo. Bueno, pues entonces nosotros pues actualizarnos en eso. Sí, un gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a concluir esta ceremonia. ¿Nadie más tiene alguna duda, comentario, pregunta? Bien, pues entonces agradecemos muchísimo la ponencia de la ingeniera Carolina. Sin duda es una excelente ponencia para todos nosotros. Creo que nos resta más bien consultar las fuentes que nos ha dicho y tratar de implementar esto que nos explicó. A nombre de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y de la Facultad de Ingeniería le extendemos un reconocimiento que me voy a permitir leer brevemente. La División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra otorga el presente reconocimiento otorgado a Carolina Fonguzzi por su destacada participación en la conferencia Transformación Digital en Procesos y Equipos Clave, el futuro de la ingeniería, realizada en el Auditorio Sotero Prieto de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, Carolina.